Tov, Shavua, Tov, Umeboraj, buena semana para todos. Les damos la bienvenida y agradecemos obviamente vuestra permanente predisposición. Las disculpas por el cambio de día responden simplemente a que estamos un poco más descansados como para poder estar en este horario, porque a veces las circunstancias del día nos llevan a un estadio a veces demasiado acelerado desde el punto de vista de acción, Baruch Hashem. Y a veces, bueno, decidimos cambiar los días en la medida de que a ustedes les resulte lo mismo. Siendo las 9 de la noche, obviamente, y ya teniendo que estar la mayor parte de nosotros en casa, por las circunstancias que vivimos aquí en Israel en particular, de una u otra manera es bueno compartir este momento con todos ustedes. Queremos dedicar nuestro Sheur Leilui Nishmat, la señora Rachel Bat Perla, Nishmata Sedabesula Haim, la señora mamá de nuestro querido Morey Yosef, que se va a cumplir ahora un nuevo aniversario de su partida física, precisamente el 10 de Tebet, el día viernes, que es el tiempo del ayuno del 10 de Tebet, justamente. También queremos dedicar nuestro Sheur Leilui Nishmat de la señora, de nuestra querida Becky Sabah Bat Matilde, Nishmata Tzedurah B'Tzorah Haim, que su recuerdo sea siempre una bendición, de la señora Marta Fritzon Bat María, Nishmata Tzedurah B'Tzorah Haim, y de la señora Sara Sinovich, Sara Gitl Bat Java, fallecida también en Montevideo. En este caso, hace muy poco tiempo, estamos dentro del mes de estas dos personas últimas, y que bueno, que nuestras palabras y nuestro estudio sirvan como un pequeño reparo a toda su familia, que también nos acompañan en el estudio o fundamentalmente en el recuerdo permanente. Les damos las gracias otra vez por estar con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Y la semana que pasó, en el espacio del Rambam, estuvimos estudiando leyes de Hanukkah, de acuerdo al Rambam, pero explicadas bajo la perspectiva sabia y contundente del Rabbi Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal. Hoy retomamos nuestro estudio del Rambam clásico. Nosotros estamos estudiando las leyes que hablan de los Eruvim. Eruv significa cuando se hace un compartimento común entre lo que representa la propiedad privada y el espacio público. ¿Para qué sirve el Eruv? El Eruv sirve para que en circunstancias como el día de Shabbat, donde la persona que vive, en este caso fuera de Israel, y a excepción de algunas ciudades muy, muy importantes en el mundo, o muy famosas, mejor dicho, en el mundo, es en Shabbat imposible transportar ni siquiera una llave, ni siquiera un pañuelo, desde mi casa a la sinagoga. ¿Por qué? Porque obviamente una de las tareas prohibidas en Shabbat es también transportar, cargar algo conmigo. Esta circunstancia contempla el tratado de Eruvin para aquellas personas que están incorporándose, y les damos la bienvenida a nuestro estudio. Obviamente aquí en Eretz Israel, en la tierra de Israel, en el Estado judío, este tema obviamente ha sido resuelto ya por el rabinato de Israel desde la primera hora, y cada ciudad en Israel tiene lo que se llama su Eruv. Ya vamos a estudiar cómo se hace el Eruv, pero en última instancia cada ciudad tiene su Eruv. ¿Y qué significa? Que los habitantes, por ejemplo, aquí de Ra'anana, donde nosotros vivimos, eventualmente podemos salir a la calle en Shabbat y podemos transportar un libro, o una llave, o un pañuelo, o anteojos para sol, o las mujeres pueden salir con su cartera,
o las mamás pueden llevar a sus niños en los cochecitos. Todo eso aquí en Israel está permitido, porque aquí en Israel todas las ciudades tienen su eruv, quiere decir ese compartimento común entre mi casa y la calle, llamémoslo así. Y por lo tanto, eso me permite a mí transportar. Y eso es una gran solución, obviamente, para muchos. Fundamentalmente porque recuerdo cuando vivíamos en la diáspora que cuando teníamos niños pequeños, obviamente mi señora no podía salir al Bet HaKnesset, la sinagoga, porque no se los podía cargar, a los niños tampoco, a no ser que los niños perdón, caminasen por su propia fuerza, y si se cansan, uno los podría eventualmente hacerle upa, como se dice en nuestro porteño, levantarlos. Pero llevar un cochecito en Shabbat no se podía. Entonces ahí surgen, obviamente, infinita cantidad de cuestiones y de resoluciones que son, obviamente, muy, muy importantes. Bueno, el Tratado de Eruvin, por supuesto, es mucho más amplio de lo simple que yo dije. Y ahora estamos en el capítulo 3, donde se habla de un eruv, un punto común, un plano común, meshutaf, común, lehatzerot, a patios, quiere decir, las casas, obviamente, tenían una estructura, no solamente de casas particulares, sino que tenían también un hatzer, tenían también un patio. Por ejemplo, para que lo puedan ver, el Morey Yosef siempre tan solícito con cada uno de nuestros cursos, nos ha permitido ver en alguna imagen, no específicamente sobre nuestro tema, pero ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que las casas, acá, en esta figura, por ejemplo, hay una casa y otra casa y hay un patio común. Y un patio que da a una salida, a una calle o a algún elemento externo. Entonces, el patio, si no tenía eruv, también era un punto de no inflexión en cuanto al transporte. Ustedes ven, todas las casas se construían en propiedad horizontal y todas las casas tenían patio. ¿Está bien? Entonces, todo tenía obviamente un circuito, un trayecto muy, muy importante que obviamente tenemos que tratar de cuidar. Vamos a pedir, por favor, que tengamos cuidado. Nosotros amamos a los niños, pero en este momento no tienen por qué dibujar la pantalla, no tienen por qué hacer algo con la pantalla en particular, ¿de acuerdo? Así que les agradezco que tengamos en cuenta todo esto. Muchas, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar este tercer capítulo que contiene 25 alajot. O sea, es un capítulo extenso. Y este capítulo entonces nos empieza diciendo el Rambam, Halon sheben shte hatzerot. O sea que las siguientes reglas se van a aplicar cuando hay una ventana entre dos patios. Una ventana entre dos patios. Y mieshbo arba'at tefajim, si la ventana mide 4 palmos por 4 palmos, el palmo se considera siempre una medida básica, la palma de la mano, de unos 10 centímetros, obviamente. ¿Y por qué dice si tiene 4 palmos por 4 palmos? 4 palmos por 4 palmos quiere decir 40 centímetros por 40 centímetros. Y el Rambam diría, en un fallo posterior, en otras leyes que hablan sobre la impureza del muerto, eventualmente que este es el tamaño mínimo que un ser humano puede atravesar. Entonces, ese 4 palmos, 40 centímetros por 40 centímetros, dice, entonces se necesita aquí por lo menos que haya 4 palmos de cada lado. En un área total de 16 palmos cuadrados no sería suficiente en este caso. Entonces, el concepto es que si esa ventana tiene 4 palmos por 4 palmos o por encima, ¿no es cierto? O yeter al ze, o que también estaba cercana
a Karov Mina Aret, cercana al piso, la tierra, dentro de los 10 palmos del metro, un metro, afilu kuló le mala me asará mixató betoja sará, dice, si esa porción pequeña está dentro de los 10 palmos o está casi completamente dentro de 10 palmos y solo una porción pequeña está por encima de los 10 palmos del metro, entonces en ese caso, ¿qué pasa? Quiere decir, si todas las personas de esos patios, los habitantes de esos patios, quieren hacer un solo eruv a través de la conexión con la ventana, pueden hacerlo. Entonces, ¿qué se considera? Se considera, dice el Rav Stenzal, lo siguiente. Imratzu, si quisieron hacer de los dos patios un solo eruv, pueden hacerlo. Beyazuki Hatzerahat. Lo van a considerar entonces como si todo fuera un solo patio. Un solo patio quiere decir, cada patio de la casa, ustedes vieron el gráfico, ahora se transforma en un solo patio. Beyetaltelu, misolazo. Y entonces van a poder eventualmente transportar de una casa a la otra. Ustedes recuerden, la casa es el dominio privado. El patio es el dominio público, no es mío el patio. Es un patio que sirve para ambas casas. Entonces, ¿qué dice Rambam? Si hay un jalón, hay una ventana entre los dos patios, patio de una casa y patio de la otra casa, y que tenga 4 palmos por 4 palmos o más que eso, 40 centímetros por 40 centímetros, decía Rambam, que era el mínimo que un ser humano puede atravesar. Entonces veía Karov Binares y ese jalón, obviamente, el jalón estaba cercano al piso. ¿Cuánto? Betoja Sarat Fajim, dentro de los 10 palmos, dentro del metro, ¿sí? De la tierra hasta arriba, un metro. Aunque esté todo la ventana por encima de esos, o una parte pequeña dentro de los 10 palmos, o está todo dentro de los 10 palmos, la ventana, y algo está por encima de esos 10 palmos, si los habitantes de ese patio, de los dos patios, quieren hacer un eruv, eventualmente, a Reshut Beyadam, lo pueden hacer. Y esto hace que todo el área, dice Rambam, se considere un solo patio y entonces se permite transportar de un patio a otro patio. Se podía transportar por la parte externa. Espero, lo voy a decir lentamente para que obviamente lo entienda. Entonces, la idea, dice el Rav Stenzals, con quien estudiamos, Zecher Tzadik Libraja, que cuando hay dos dominios unidos, entonces, dos dominios unidos. Una ventana está uniendo ambas casas. Entonces, se puede hacer un solo eruv, un único eruv. Y si llega a haber entre ambas una mejizá gemurá, si entre ambas hay una mejizá, una separación absoluta, entonces nos dice el Rab, me'arvim shene eruvim, se tienen que hacer dos eruv, no uno solo. Pero cuando hay una mejizá, una separación, con un pasaje, quiere decir un ma'abar, un espacio para pasar, noaj, cómodo, el mínimo, ¿no? De 40 por 40, eventualmente, Yeholim le haré beruv ejad o shene eruvim. Se puede hacer un eruv único o se pueden hacer dos eruvim. Muy bien, Beim Ratzu, dice Rambam, pero también si lo desean, pueden hacer dos eruvim, cada uno para los habitantes de sus respectivos patios. ¿Está bien? Eluleatzmam ve eluleatzmam. Estos para ellos, o sea, para su casa, y estos para su propia casa. Allá jalón pajot me arba'a. Pero si las ventanas o la ventana mide menos de 4 palmos por 4 palmos, o ya culó le mala me asará, o toda la ventana está por encima de los 10 palmos del suelo, de un metro del suelo, estaba la ventana mucho más alta, entonces indefectiblemente tenemos que
hacer 2 erubim, cada uno para los habitantes de cada patio respectivo. ¿Qué quiere decir? La ventana no se puede considerar una entrada, porque la ventana está por encima del metro. Y entonces ya, si estamos en metro, ya no puedo, como si fuera a pasar. La ventana se considera una comunicación entre, independientemente que tenga vidrio o que no tenga vidrio. Entonces, por lo tanto, los patios, en este caso, dice Rambam, se consideran separados. ¿Bien? Entonces aquí aprendemos cómo interactúa eventualmente una ventana entre dos patios. Claro, ustedes hoy en día pueden llegar a preguntarse y decir, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Claro, obviamente esto se puede llevar a la práctica si estamos viviendo en un moshav, eventualmente en una aldea, o en un kibutz, como había en una época, ¿no es cierto?, en donde todo eso forma parte de un escenario común, donde podemos vernos con el otro. Hoy que estamos en la gran ciudad, obviamente, las dificultades para poder hacer esto entre vecinos ya no es posible. O sea que no se puede lograr esto en la urbanización postmoderna, porque a no ser que vivamos en zonas de chalets, de casas, con espacios abiertos, que sería fantástico, obviamente, y entonces, no estamos en Israel. Si estamos en Israel, no necesitamos, obviamente hoy en día, sí necesitamos saber las leyes del Eruv y cómo ese Eruv se conforma. Cuando lleguemos al final de este estudio, les voy a mostrar cómo es el Eruv de la ciudad de Ramallah, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda y cómo funciona. El Eruv funciona de dos maneras: un elemento externo que une a toda la ciudad y un elemento interior que hace el Rab de la ciudad. Bueno, con vuestro permiso, la segunda alajá nos dice Bameh Devarim Amurim. ¿Cómo se aplica el alajá número 1 que estudiamos? Bejalón Sheben Shtei Hatzerot. En una ventana dijimos que está entre dos patios. Aval Sheben Shene Batim, pero cuando por el contrario la ventana se encuentra entre dos casas, ¿qué quiere decir entre dos casas? Esto se refiere a un caso en el que no se estableció un eruv en el patio. Si este fuera el caso, sería posible transferir artículos de casa en casa a través de la ventana, incluso sin un eruv separado. Esa sería la halajá, para que ustedes la entiendan. Quiere decir, yo vivo con mi casa contigua a la de mi hijo. Vamos a suponer. No hay eruv. ¿Está bien? Estamos en un country club de fin de semana. Y entonces tengo mi ventana contigua a la casa de mi hijo. Entonces, a pesar de que yo no puedo transportar cosas por afuera de la casa, porque estoy en un country club y ese lugar no tiene eruv, eventualmente, entonces puedo pasar a través de la ventana. Dice, Aval Ben, Sheben Shine Batim, Afilo Ayale Mala Meazara, dice también, y cuando hay una ventana entre una casa y otra, Ben Shine Batim, entre dos casas, Afilo ya le mala me asará, si el jalón, si la ventana está por encima de 1 metro, Vejen jalom sheben bait la aliá, y una ventana que está entre la casa y la aliá sería una suerte de desván, en este caso, si todo el mundo me entiende el concepto de desván, que es una parte superior de la casa. Imratzu dice, si lo desean, eventualmente los habitantes pueden hacer me'arbim eruv echad, afalpi she'en benayem sulam. Pueden hacer un solo eruv, inclusive si no hay una escalera que conduzca a la ventana. Porque para poder llegar a la escalera superior del desván, se necesita, para llegar al piso más alto, se necesita una escalera. Inclusive si no hay una escalera, a pesar de que no haya entre ambas una escalera. Beushe y Yebo arba al arba. Pero esto obviamente es siempre que la ventana tenga 4 palmos por 4 palmos, 40 centímetros por 40 centímetros. Dice el Rambam, allá jalón agol, si la ventana era redonda,
circular. Y Vieshbo que le rabea bo arba'a shel arba'a, si existe la posibilidad de circunscribir un cuadrado de 4 palmos por 4 palmos dentro del redondel, Harei u Kimruba se considera como un cuadrado. Explica también el Rav Steinsaltz, entre dos casas, inclusive cuando el jalón está por encima de los 10 palmos, 1 metro, dice, porque Babayit Mishtamshim ad legoba tikra, af imhi lemala me'asara. La casa se utiliza hasta la altura del techo, inclusive si la ventana está más allá del metro. Jalón sheben bait lealiyah, hay un jalón, hay una ventana, una puerta entre la casa y el desván, quiere decir un segundo piso. También en ese caso se puede hacer un eruv. Todo esto pasa en casas contiguas. Y por otro lado, el último es el círculo que se puede hacer un cuadrado. Muy bien. Eso es una ampliación más de la alajá número 1. Bien. La tercera alajá dice ahora el Rambam. Kotel she ben shtei chatzerot. Cuando hay una pared entre dos patios, ya sabemos que eso es una mejizá, es una separación, ¿no? Así como yo estoy poniendo mi mano y parece ser que hacia mi derecha hay un patio y hacia mi izquierda hay otro patio, ¿no? Y ahí están las casas, pero hay una pared, un separador. O matben. O matben, ¿qué significa? Matben es una suerte de depósito de cosecha. En este caso también dicen que es un montón o un depósito de heno. Pero en general es de cosecha. Sheben shtei hatzerot quiere decir que están entre los dos patios. O sea que hay algo que está separando, ¿me entiendes? O sea, el objetivo es algo que está separando. Dice, Pajot me'asarat tefajim, si eventualmente esa pared o ese depósito de grano es menos de 10 palmos de altura, 10 palmos, ¿no? 10 por 10 centímetros, estamos hablando de 1 metro, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos el concepto que el Rambam nos va a explicar. Pajot me'arvim eruv echad. En este caso, se puede hacer un solo eruv. Dice, se hace un solo eruv, be'en me'arvim shenayim. Quiere decir, se puede hacer un solo eruv, pero no dos. ¿Por qué? Porque se considera como un solo patio. ¿Ven? Entonces, como se considera un solo patio, no se falta hacer 2 eruv. Porque esa separación tiene, como decía, menos de 1 metro. Y al ser menos de 1 metro, ya no se considera separación para hacer 2 eruvim. Allá Gabó Azará. Pero si era el muro ese, o ese montículo, tiene 10 o más palmos de altura, quiere decir tiene 1 metro o más, Me'arvim shene eruvim. En este caso, se deben hacer 2 eruvim. Quiere decir, erule atzmam, berule atzmam. Esta casa de la derecha para sí y la casa de la izquierda para el otro lado. Si tiene 1 metro o más, ya se considera una separación, entonces por lo tanto no puede haber un punto común que una ambas propiedades a través del patio, porque ese patio tiene una mejizá, ¿me entienden? Una separación. Veima ya benem sulam, mikan, besulam mikan. Lo que dice Rambam ahora es que si tenía entre ellas una escalera de un lado y del otro, Afilu dice, Sulam mikan besulam mikan. Hareyen que petach. Por lo tanto dice, si tiene 2 escaleras, si hay una escalera a cada lado de la pared, si hay una escalera a cada lado de la pared, ¿sí? Nos dice el Rambam, se considera que es
como una petach, como una puerta, como una entrada. Y entonces, si es como una entrada a la escalera, apoyadas en la pared, en que petach se consideran como si fuera una puerta, una entrada. Veim ratzume arbim echad. Y si lo quieren, dice, en este caso pueden establecer un solo eruv, una escalera. Y estaría hablando, obviamente, de una conexión entre ambas casas. Beafilo allá a Sulam Zakuf Besamuch la Kotel. Dice también si la escalera está en posición vertical, junto a la pared, apoyada, dice que no se puede subir por ella hasta que la retire de ese lugar, me aleje con ella, la parte inferior, ¿no es cierto?, para poder subir, ¿no?, y trepar la pared, dice Areize Matir. Eso permite hacer un solo eruv. O sea que si la escalera está en posición paralela a la pared, de manera tal que es imposible ascender por esa escalera sin alejarla de su base de la pared, se puede hacer un eruv de Hatzerot, un eruv de los patios, un punto común entre los patios, si lo quieren, si lo requieren. Beafirulo allá Magia Roya Sulam le Roya Kotel. También nos dice Rambam que si la parte superior de la escalera no llega a la parte superior de la pared de la casa, ¿sí? Im nishar beneem pajot mishlosha. Si eventualmente queda menos de 3 palmos entre ellos, quiere decir que la escalera alcanza la distancia de menos de 3 palmos de la parte superior de la pared, entonces haréis de matir. Eso también nos permite hacer un solo eruv si lo desean. Bien, o sea que aquí el Rambam nos muestra distintas modalidades para poder hacer un eruv, en este caso de 2 patios entre 2 casas. Muy bien, la cuarta alajá para hoy nos dice Rambam, Hayá Kotel Rahab Arba'a. Si la pared, la Kotel es la pared de la casa, tiene Rahab Arba'a, quiere decir tiene un ancho de 4 palmos, quiere decir de 40 centímetros. Beasá Sulam Mikan Besulam Mikan. Quiere decir el ancho, el grosor son 40 centímetros, la pared. Y dice, e hizo una escalera, está colocada a cada lado de la pared. ¿Está bien? ¿La entienden así y así? A cada lado de la pared. Afalpisha Sulamot Merujakim, dice, a pesar de que las sulamot, las escaleras, están alejadas de la pared, quiere decir, vamos a suponer, en posición diagonal, Imratzume Arbim Echad. Dice, si quieren, eventualmente, pueden hacer un solo eruv. ¿Por qué? Porque la pared es ancha y por lo tanto se puede ir fácilmente de una escalera a la otra. Como la pared es ancha, son 40 centímetros, eventualmente, bueno, 40 centímetros no es esta medida que yo tengo, estoy hablando de la medida de la pared, que son algo más que esta regla. El grosor de la pared, para que vean, es esta regla que tengo acá, ¿no? O sea que acá tienen una regla de 40 centímetros. Estos son 4 palmos. Entonces, claro, ya la pared obviamente es ancha y se puede poner la escalera y se puede pasar de una escalera a la otra. Así dice el Rav Steinsaltz, Nitan Alejet Bekalut, Misulam Besulam. Entonces se puede hacer un eruv. Ein berroja bakot el arba'a, pero si la pared no tiene 4 palmos de ancho,
Y Mein ben Asulamot Shelosha me arbim ejat. Si entre las escaleras, dice, hay menos de 3 palmos entre las dos escaleras, 3 palmos, 30 centímetros, entonces se puede hacer un solo eruv. Se puede hacer un solo eruv. ¿Por qué? Porque la distancia entre las escaleras es muy pequeña. Por lo tanto, se puede pasar fácilmente a pesar de que la pared del cótel de la casa, la pared de la casa, sea muy angosta. Bien, pero eventualmente, dice Rambam, allá Benaim Shlosha, Me'arbim Shnayim. Pero si tenía la, la distancia de la escalera, si hay más de 3 palmos entre las escaleras, más de 30 centímetros en las escaleras, en ese caso entonces deberían hacer 2 eruvim, hacer un eruv para una casa y un eruv para la otra casa. Muy bien, bueno, así vamos avanzando para poder entender, ¿no?, las proyecciones de lo que el Rambam está enseñando con respecto a determinados aspectos lógicos, insisto, en una estructura que obviamente hoy, para los que vivimos en departamentos fuera de Israel también, se torna a veces difícil de poder lograr ese consenso, ¿no? Y más que nada cuando no se vive entre vecinos y Yehudim. También con Yehudim hay problemas, no vayan a pensar lo contrario, pero aquí hay mucho menos problemas. Ahora bien, nos dice la quinta alajá. Baná matzeiba agabe matzeiba betzat hakotel. Si construyó una serie de estantes, matzeiba, en este caso es un madaf, es un estante que salen, o sea, un estante que sale de la pared y pueden utilizarse como si fueran eventualmente lugares para subir. Vean, el concepto de matzeba, se lo voy a mostrar, a ver si se llega a ver bien. Ahí tienen la pared, ¿sí? Y ahí tienen la matzeba, ahí tienen los estantes. La persona trae aquí el libro del Shulchan Melachim de Rav Steinsaltz, dice, se construyeron matzeba. Ese es la matzeba. La matzeba significa estantes, que también, dicen el Rav, sirven para qué? Dice, como madafim sheyotzim binakir, que salen de la pared y que sirven para, pueden ser utilizados como madregot, como escaleras. Baná matzeba, Gabi matzeba. Hizo ese escalón o esa escalón o madaf, ese repisa, sobre otra, una abajo y otra arriba, en un lado de la pared, matzeba al gabe matzeba, dice lo siguiente, y miesh batachtona arba'a, dice, si en la matzeba, en ese estante inferior, dice, tiene 4 palmos, 40 centímetros, entonces dice, ¿qué quiere decir? Si tiene el inferior 4 palmos, entonces lo consideramos, dice, como la altura de la pared que fue reducida. ¿Qué quiere decir? Dice que si la superficie de ese madaf, de esa repisa inferior, tiene 40 centímetros por 40 centímetros, se considera como que esa repisa, ese madaf, disminuye la altura de la pared. Y si no hay desde esa repisa hasta la parte superior de la pared 10 palmos, quiere decir, no queda 1 metro entonces, de la parte inferior, ¿sí? Entonces se puede hacer un solo eruv. Un solo eruv. Muy interesante. Dice, pero en Batachtona Arba'a, si la repista inferior no tiene 40 por 40, Be'en Beinal y Ben Elioná Shlosha, y entre la repisa inferior y la repisa superior no hay 3 palmos, 30 centímetros, entonces dice, Memaet. ¿Qué quiere decir? Cuando la diferencia de altura entre ambas es menos de 30 centímetros, 3 palmos,
se une todo junto esta superficie de la repisa inferior y la superior, y si hay 40 centímetros, entonces se considera que mema'atim. Quiere decir, se puede obviamente considerar Beim Ratzume Arbim Echad. Mema'et quiere decir la pared, obviamente se considera como que tiene menos, en este caso, de 1 metro, y por lo tanto se puede hacer un solo erub. Lo mismo dice el Rambam, lo mismo pasa eventualmente con las escaleras de madera colocadas cerca de una pared. O sea que aquí lo que se hizo fue hacer una construcción, además de todo esto, de poner 2 estantes o 2 saliencias eventualmente de la pared. Entonces también aquí lo que cuenta, por sobre todas las cosas, es también el tamaño de la pared y la altura que queda. Acuérdense que todo aquello que queda por menos de 1 metro ya no se considera separación. Y entonces aquí hemos establecido un corte de la pared, ¿no es cierto? Poniendo algo que se puede utilizar para subir también. Entonces, si me apoyo en eso y eso está a menos de 1 metro de la altura de la pared, ya no se considera una separación y se puede hacer un solo erub. Si quedaría más de 1 metro o más, hay que hacer un erub para una casa y un erub para otra casa. Bien. Bueno, la sexta alajá nos dice el Rambam que las primeras 14 alajot hablan de el erub compartido entre 2 patios. Así que seguimos hablando de esa misma estructura. Kotel Gaboa, Sheben Shtei Hatzerot. Dice, estas reglas se van a aplicar cuando hay un muro alto que separa 2 patios. Beziz Yotze Bemtzaito. Y una saliente, ziz es una blita, es una saliente que sale de la pared, ¿sí? Una saliente que sale de la pared. A ver si tenemos algún gráfico aquí. No tenemos gráfico, quería ver si teníamos alguno, pero no tenemos. Entonces, una pared alta que hay entre 2 hatzerot, o sea, la pared aquí, y está separando mi rostro en 2, ¿no? Una casa aquí, otra casa allí, y todo lo que está en medio es un hatzer. ¿Está bien? Es un patio. Beziz yotze beemtzaito. Quiere decir una saliencia, ¿no es cierto? Sobresale del medio del muro. ¿Sí? Quiero revisar entre los parshanim del Rambam si hay alguna referencia más. Había una referencia a todo esto, pero quiero ver si está bien o no está bien. Entonces, ¿qué nos dice? Sí, no, está bien, no hay problema. Entonces, esa saliencia que sale de la mitad de la pared. Entonces aquí de vuelta, nos dice Rambam, si desde la saliencia, desde el saliente, quedan menos de 10 codos, 10 palmos, 10 palmos, quedan menos de 10 palmos, perdón, yo en el teléfono la gente no sabe que estoy en curso, quedan menos de 10 palmos, desde el saliente hasta la parte superior del muro, menos de 1 metro, queda desde esa saliencia, ¿sí? Maniach Sulam Lifnei Aziz dice, puede apoyar, inclinar una escalera hacia adentro frente a la saliencia, frente al saliente, y no me maet. Y esto, obviamente, le hace que no disminuye el criterio y la gente puede hacer un solo eruv. Perdón,
Umearbim ejat imratzu, perdón. Entonces pone la escalera, ¿no? Donde está el saliente, Maniach Sulam Lifnei Aziz, delante del saliente, Umearbim ejat imratzu. Quiere decir que en este momento se puede pasar fácilmente de un patio a otro patio por medio de subir por la escalera hasta el saliente y del saliente pasar por encima de la pared. Entonces, como por eso se pone la escalera, y en ese caso se puede hacer un solo eruv porque está permitido ese pasaje. Ahora, y minía Hasulam Betzad Aziz, pero si puso la escalera, eso es muy importante, ¿no? Contra la pared, al lado del saliente, del ziz, entonces dice Rambam, no me maet. No lo consideramos como si la altura de la pared fuera reducida. Y entonces, ¿qué significa? Que en este caso se ve que la escalera fue puesta allí para ensanchar todavía la saliencia que tiene la pared y no para subir por ella, no para ascender por ella. Y por lo tanto, el uso de esa saliente es para dejar en ese lugar objetos y no necesariamente pararse sobre él y por lo tanto no reduce el espacio. Y al no reducir el espacio, entonces no podemos ni subir, apoyarnos y pasar al otro lado de la pared. Por supuesto que del otro lado también hay una escalera. Ahora, dice Rambam en la misma halajá. Allá Kotel Gaboa Tisha Azar Tefa. Si el muro tiene 19 palmos de altura, 19 palmos, o sea que son 1,90 m, ¿sí? 19 palmos de altura, Motziz Ziz Ejat Baenza, dice, y es suficiente tener un saliente que sobresalga, ¿no es cierto?, para los habitantes, ¿no? Baemza, en la mitad, para que los habitantes tengan la posibilidad de hacer un solo eruv. Un solo eruv. La mitad de 1,90 m, obviamente, es 95 centímetros, obviamente, y entonces eso es lo que nos está hablando de que allí se puede poner el saliente porque sirve para apoyar, eventualmente para ascender, para subir. Entonces, Me'arbim Ejat Imratzu, pueden hacer un solo eruv si lo quieren, Sharei bin Aziz, Adaaretz Pajot Me'asara. Porque claro, desde ese saliente hasta el piso hay menos de 1 metro. Umin Aziz, Atroshakotel Pajot Me'asara. Y desde el ziz, desde ese saliente hasta la parte superior de la pared, también existe menos de 10, quiere decir menos de 1 metro. Pero, allá Kotel Gaboa Esrim Tefah, pero si el muro era 20 codos de alto, 2 metros, Sarich Shnei Zizim, ahí se necesitan 2 estantes, 2 salientes, no estantes, perdón, 2 salientes. ¿Por qué? Ze Shelo Keneged Ze, que significa que para que puedan, no los dos en el mismo lugar, sino fundamentalmente dice que de Shuyuhala Alot Bekalut Beasisa Tachton Lesisa Elión. Quiere decir, hay que tener, en este caso, si el muro tiene 20 palmos, se requieren 2 zizim, 2 salientes, como hablábamos antes, pero que no pueden ser paralelas entre sí. Entonces, si no son paralelas entre sí, la lógica ¿cuál es? H-Y, Ben Aziz Tachtono, Ben Ares, Pajot Measara. De manera tal que desde la saliente inferior al piso haya menos de 10 palmos, 1 metro, y desde el Ziz Elión, desde la saliente superior y la parte superior del cótel, de la pared, haya menos de 10 palmos, y entonces ya ahí hemos resuelto, porque hemos puesto 2 salientes en 2 niveles diferentes, abajo no me queda 1 metro y hacia arriba no me queda 1 metro, y por lo tanto se puede hacer un solo eruv. Un solo eruv. Bueno,
apasionante ver todo lo que representa esta mega sabiduría del Rambam. Estamos hablando acá, obviamente, de una mitzvah de Jajamim, para que todo el mundo entienda, ¿no? O sea, nosotros tenemos mitzvot de Oraita, tenemos mitzvot que emanan de la Torah, y hay 7 mitzvot, 7, que son aquellas que han establecido los sabios. Y esto aplica, les digo a todos en general, para poder concebir todo esto, la importancia de la Torah oral. Porque la Torah oral está hablando acerca de la Samhut Jajamim, de la autoridad de los rabinos a través de las generaciones. La Sagrada Torah nos dice Moshe en el último Jumash, en el último libro de la Torah, el de Barim, y me palem si algo te queda incógnito, quiere decir algo que te queda no la duda, sino que simplemente no sabes cómo se resuelve ese escenario. Ben dam le dam, etcétera, ya sean cuestiones de vida, ya sean cuestiones comerciales, etcétera. Be'alita la makom. La persona tiene que ir al lugar que ha designado Dios como su casa. No dice Jerusalén, pero es Jerusalén. Y allí tengo que hablar con el dirigente de la época, ya sea el Cohen o el Jajam. Al pía Torah Asher Yoruja, de acuerdo a la Torah que ellos te indiquen, habrás de hacer. No tasur yamin o smol. No debes apartarte a derecha ni a izquierda. Esto es esencial, es fundamental, y esto habla de lo que representa Samhut Jajamim, la autoridad rabínica generacional. Y por eso nosotros hacemos la mitzvah el viernes a la noche, nuestras señoras, nuestras hijas, prenden las nerot de Shabbat. Nerot de Shabbat es una mitzvah de Jajamim, como las nerot de Hanukkah. La Torah nos dice que hay que prender velas en el víspera de Shabbat. Y sin embargo, mi esposa dice, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leadlik ner shel Shabbat. ¿Qué significa? Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó. ¿Dónde nos ordenó? Ahí viene la tarea rabínica. Vamos a hacer con nuestros niños y nuestros nietos Netilat Yadayim. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu al Netilat Yadayim. ¿Dónde nos ordenó Hashem en la Torah hacer Netilat Yadayim? No hay una fuente específica, pero es una mitzvah de Jajamim. Esa es la autoridad rabínica. 7 son las mitzvot de Jajamim. 7. Ya les dije, encender las velas de Shabbat, encender las velas de Hanukkah, por supuesto, la mitzvah de Netilat Yadayim, la mitzvah de decir el Alel, por ejemplo, en las festividades, entre otras cosas, ¿no? Entonces, vamos sumando elementos. Y Eruvim, el Eruv que hacemos, ya sea en los patios, o lo que más conocen tal vez las personas, ustedes, las señoras en particular, es el Eruv Tafshilim. Eruv Tafshilim, que significa hacer un Eruv con la comida. Y esto significa de que Yom Tov, cuando cae jueves y viernes, Rosh Hashanah, por ejemplo, 2 días, y termina Rosh Hashanah y empieza Shabbat. Y sabemos que Yom Tov se puede cocinar en Yom Tov a partir de un fuego preexistente, por supuesto, pero para el día. Quiere decir, perdón, yo el primer día de Yom Tov no puedo preparar para el segundo día. Y mucho menos puedo preparar del segundo día para Shabbat. Sí. Porque la santidad del Yom Tov es idéntica a la del Shabbat. Lo único que se puede cocinar, pero ojen nefesh, lo que la persona vaya a comer en el día de Yom Tov, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando cae Shabbat? Y no me da el tiempo para preparar comida para todos los días. Entonces, no me da el tiempo. Bueno, haremos, dijo el mosquito. Yo no preparo comida. En general es muy poco lo que puedo preparar, pero mi señora sí es la que prepara con mucha delicadeza y diligencia. Entonces, el Yom Tov
puede preparar comida para Shabbat con una condición. Que en la víspera de Yom Tov, si cuando empiece Yom Tov va a ser cuando el miércoles a la noche, si el jueves y viernes, a la noche del miércoles va a ser Yom Tov. Por lo tanto, en la tarde del miércoles, las señoras o los esposos, basados en su casa, o si no, en lo que hace el rabino de la ciudad o de la comunidad, tienen que hacer Eruv Tavshilin, que quiere decir cocinar 2 comidas, que quiere decir tomar una pita, un pan, y cocer un huevo duro. Y con ambos decir la bendición del Eruv Tavshilin. Por medio de este Eruv nos será permitido cocinar, pasar fuego de vela en vela, amasar, cocinar, lo que fuera. ¿Cuál es la fórmula del Eruv? Y de esta manera vamos a poder cocinar en Yom Tov para Shabbat. No el primer día, el segundo día, el viernes. Podemos cocinar el segundo día de Yom Tov también para Shabbat. Solamente si hicimos el Eruv. Y esto representa, obviamente, una mitzvah de Jajamim. Que las personas también puedan honrar al Shabbat, cocinando también en Yom Tov. Pero, si no hice el Eruv, no puedo cocinar. Ese Eruv que empecé a cocinar el miércoles, lo hice pensando en Shabbat, ¿verdad? Entonces, ese pan y ese huevo no los puedo comer en Yom Tov. Tengo que esperar a Shabbat. Y generalmente en la Seudah Shelishit, en la tercera comida de Shabbat, es donde vamos a comer ese Eruv. Eso también es una mitzvah de Jajamim. Para que no nos sorprendamos, pero eventualmente sí sepamos, eventualmente que es una mitzvah de Jajamim. Birjot Ne'enim, las bendiciones por el disfrute. No Birkat Hamazon. Birkat Hamazon es la bendición de la comida, de Ajalta, de Sabata, Uberachta. Es una mitzvah de la Torah. Comerás, te hartarás, te vas a satisfacer y vas a bendecir. Eso es de la Torah. Pero todas las demás brajot, Shakoni Abid Baró, Boré Mezonot, Boré Periaetz, Boré Periadamá, la bendición posterior a la Mejía de la Calcalá, cuando como Mezonot, Boré Nefashot Rabot, etc. Todas esas bendiciones. Es una mitzvah de Jajamim. Es muy importante. Por lo tanto, tenemos que tener esa conciencia fundamental de que el Eruv también es una mitzvah de Jajamim, no es de la Torah. Desde ya que no. Lo que es el ámbito de Shabbat sí es de la Torah. Pero el Eruv, el hecho de que podamos contactar, comunicar entre ambos lugares, entre ambos espacios, o ahora a través de un patio, eventualmente también es un escenario muy fundamental y muy importante. Bien, para no empezar la nueva alajá, que ya es una alajá un poco más extensa, que es la número 7, y es allí, vamos a comenzar la próxima semana, Besot Hashem. Queremos entonces despedirnos, agradecerles por supuesto vuestra presencia siempre con nosotros. Estamos en la semana que promedia ya el Humash de Bereshit y este tiempo de Baigash representa un tiempo donde Baigash el Yehudá, el testimonio de Yehudá, se transforma en el testimonio esencial, en un alegato único que conmueve no solamente a Yosef en aquel entonces, sino que conmueve a cualquier escucha, cualquier lector circunstancial, cuando un hermano le habla al corazón del otro hermano. Todo el escenario de Yosef y sus hermanos ha sido un escenario complejo, pero que obviamente entendemos y sabemos que representan esos desafíos que nos plantea la vida, no solamente para con nuestros hermanos, sino para con nuestro prójimo. ¿Cómo saber llegar al corazón de ese otro? Entonces, como dice el rey Shlomo, Kamaim apanim, Kamaim apanim lapanim, Kach leva Adam la Adam. Así como las aguas del rostro sirven para lavar el rostro y reflejarlo en las aguas, así es el corazón del hombre para con su prójimo. Y este es el desarrollo de una perashá en donde creo que la emoción suscita un encuentro fundamental con todos nosotros y fundamentalmente con un escenario que nos va a ver llegar a Egipto
para inaugurar una etapa que parecería ser feliz y que Jacob Avinu sabía que habría de conducir hacia el decreto que había tenido su abuelo, llamado Brit Benavetarim, el pacto entre las partes, donde su descendencia habrían de ser esclavizados duramente en Egipto. Gracias por acompañarnos, que tengamos Shavuot Tov, mucha salud a todos aquellos que se van a vacunar, ya que se pudieron vacunar, que tengan mucha salud, y a todos los que todavía no se pueden vacunar, porque todos los que veo aquí son jóvenes eventualmente. El único viejito acá soy yo y todavía no me puedo vacunar porque no hay turnos, pero todos debemos cuidarnos mucho. Benishmatem me'od lenafshetechem. Todas las noticias no son las más halagüeñas hoy en día, ni aquí ni en el resto del mundo. Por eso, a cuidarse mucho, cuidar mucho la vida, cuidar mucho los días de la vida y disfrutar cada día que nos podemos encontrar, abrazar con los seres que amamos siempre, aquí y a la distancia. Buena semana, Shavuot Tov. Gracias por estar con nosotros. Gracias al Morey Yosef también, por supuesto.